Por fin llegó el día que todos estábamos esperando. El nuevo trío de oro de la serie de Harry Potter de HBO ya está aquí. Por fin podemos ponerle cara a nuestros nuevos Harry, Ron y Hermione. Así que vamos a conocerlos. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a conocer juntos al nuevo trío de oro de la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes que nada les recuerdo que toda esta semana, hasta el 31 de mayo de 2025, todos los seguidores de Mequelarre podrán disfrutar de 30 días gratis en Storytel, en lugar de los 14 días de siempre. Solo tienen que activar su prueba con el enlace que les dejo en la descripción. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Así que ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Así que si quieren releerlos o escucharlos para refrescar la memoria y comparar qué tanto se parecen estos nuevos Harry, Ron y Hermione a los personajes originales, aprovechen esta promo increíble antes de que se acabe. Y si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen. Todavía pueden aprovechar de 14 días gratis con mi enlace, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, vamos a conocer a los nuevos Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Sabemos que este proceso no fue nada fácil. La convocatoria abierta para el trío de oro comenzó en septiembre del año pasado, y en diciembre Mark Mylod, director de varios episodios de la serie y productor ejecutivo, reveló que para ese entonces ya habían visto a más de 30,000 jóvenes actores que aspiraban a estos codiciados papeles. Él y Francesca Gardiner, showrunner de la serie y también productora ejecutiva, anunciaron este 27 de mayo de 2025 que finalmente habían encontrado al nuevo trío de oro, después de ver a decenas de miles de niños audicionar. Esto fue lo que declararon en la página oficial de harrypotter.com. Tras una búsqueda extraordinaria dirigida por las directoras de casting Lucy Bevan y Emily Brockman, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestro Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de contemplar, y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia juntos en pantalla. Queremos agradecer a los miles y miles de niños que audicionaron. Ha sido un verdadero placer descubrir la gran cantidad de jóvenes con talento que hay ahí fuera. Y pues ya los tenemos. Intenten aprenderse sus nombres, que no son nada fáciles, porque los vamos a estar viendo durante al menos 10 años en esta nueva serie, y probablemente en más proyectos en el futuro. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton será Hermione Granger, y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley en esta nueva serie original de Harry Potter para HBO. Aquí los tienen a los tres juntos, posando para esta increíble foto, que por cierto es muy parecida a la fotografía de revelación original del trío de oro de las películas. Me imagino que esa similitud fue completamente intencional. ¿Coincidencia? No lo creo. Se las dejo un poco en pantalla para que los vean bien. No sé qué opinen ustedes, pero a simple vista a mí me encantan. Y ya no puedo esperar a ver los primeros videos de la serie para ver cómo actúan en estos papeles. Estoy extremadamente emocionada. Esta es toda la información oficial que tenemos, pero ya saben que a mí me encanta buscar todavía más por ahí, y encontré un poco más de información sobre estos niños. Así que vamos a conocerlos uno por uno. Según la BBC, Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter, es un actor escocés y ya tiene un poco de experiencia previa actuando. Ha trabajado en la próxima comedia de Sky Grow, curiosamente junto a Nick Frost, quien interpretará a Hagrid en esta nueva serie de Harry Potter, y también aparecerá en la próxima serie de acción y aventuras de la BBC titulada Gifted. En cuanto a qué tan parecido es al Harry Potter de los libros, lamentablemente solo tenemos una fotografía para guiarnos, pero les voy a leer la descripción de Harry Potter en la Piedra Filosofal, descripción que por cierto acabamos de analizar en nuestra serie de libros contra películas en el canal. Vamos a leer esta descripción y ustedes deciden si les recuerda o no al personaje. Tal vez tenía algo que ver con eso de vivir en una oscura alacena, pero Harry había sido siempre flaco y muy bajo para su edad. Además, parecía más pequeño y enjunto de lo que realmente era,
porque todas las ropas que llevaba eran prendas viejas de Dudley, y su primo era 4 veces más grande que él. Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante. Llevaba gafas redondas siempre pegadas con cinta adhesiva, consecuencia de todas las veces que Dudley le había pegado en la nariz. La única cosa que a Harry le gustaba de su apariencia era aquella pequeña cicatriz en la frente, con la forma de un relámpago. La tenía desde que podía acordarse, y lo primero que recordaba haber preguntado a su tía Petunia era cómo se la había hecho. También les dejo como referencia esta ilustración que hizo Jim Kay para los libros oficiales ilustrados de Harry Potter. En lo personal, lo único negativo que podría decir es que no se ve tan diminuto como me imagino que se veía Harry, al siempre estar encerrado en su alacena y desnutrido por los Dursley. Pero también es algo que se puede arreglar fácilmente con el vestuario, y no puedo opinar tanto sobre sus ojos verdes porque en la foto honestamente no sé si son verdes o azules. En esta otra foto se le ven más azules, pero no sé. Si a nadie le importó demasiado que Daniel tuviera los ojos azules y no verdes, tampoco creo que haya tanto problema con Dominic. Aparte ya existe más tecnología que antes, es algo que también podrían arreglar si quisieran. Lo único que pedimos es que la actriz de Lily tenga ojos parecidos a los de Dominic, no como sucedió en las películas. Pero bueno, en general, a simple vista, esta elección de actor me encanta. Siento que tiene todo el look de Harry Potter y toda la actitud. Y si ya tiene un poco de experiencia actuando, a pesar de su corta edad, yo creo que lo hará genial. Que transmita la verdadera personalidad de este personaje es lo más importante. Y a mí por lo menos sí me da vibras de Harry Potter. Vamos con Hermione Granger, quien será interpretada por Arabella Stanton, que parece ser una actriz extremadamente talentosa a pesar de su corta edad. Ella ya tiene un Instagram oficial y ahí nos dice que es actriz y cantante. Lo más destacado es que interpretó a Matilda Wormwood en el musical de Matilda en el West End. También por su Instagram podemos ver qué edad tiene. El 10 de abril de 2024 publicó estas fotos del musical de Matilda, con el siguiente mensaje. Algunas reflexiones sobre el último año. Comencé a hacer audiciones para Matilda, el musical, la semana después de mi 9º cumpleaños, y me siento muy afortunada y honrada de haber pasado mis 9 años interpretando a Matilda Wormwood en el Cambridge Theatre de Londres, para la Royal Shakespeare Company, y también en el Palacio de Buckingham para una presentación muy especial en la final del concurso BBC 500 Words. Poder interpretar el papel de Matilda como mi debut en el West End ha sido increíble. Los sueños realmente pueden hacerse realidad. Gracias por la oportunidad. Espero que los 2 dígitos traigan más oportunidades emocionantes. Y sus 2 dígitos, claro que le trajeron oportunidades más emocionantes. Porque ahora será la nueva Hermione Granger. El poder de manifestación de esta niña es impresionante. Y después de leer el mensaje que ella escribió, díganme si no tiene toda la vibra de Hermione Granger. Pero sí, por las fechas podemos calcular que acaba de cumplir 11 años, perfecta para Hermione. En general, todos los niños que audicionaban debían tener entre 9 y 11 años para abril de 2025. Así que los 3 deben de estar alrededor de esas edades. El 18 de julio de 2024, Arabella publicó otra foto agradeciendo a las personas por apoyarla en el papel de Control en Starlight Express. Por lo visto, ella es una niña que ya tiene mucha experiencia en el teatro y en musicales. Y se los digo desde ya, creo que ella será la mayor sorpresa de la serie, en cuanto a su parecido con Hermione Granger de los libros. La descripción de Hermione no es tan extensa como la de Harry, es más, es de solo una línea, pero así la describe Harry la primera vez que la conoció en el expreso de Hogwarts. Tenía una voz de mandona, mucho pelo color castaño y los dientes de adelante bastante largos. La voz de mandona no la podremos notar hasta ver su actuación, pero creo que por todo lo demás es perfecta como Hermione. Por lo menos para mí, ella es muy parecida a como yo me imaginaba a Hermione Granger en los libros. Además, más adelante en la saga también se menciona que Hermione tenía ojos marrones brillantes. Ojos marrones y brillantes que Arabella también tiene. Como les decía, ella seguramente va a ser la actriz revelación de esta serie. Lo escucharon aquí primero. Ahora vamos con Ron Weasley, quien será interpretado por Alastair Stout.
y que parece ser el niño con menos experiencia de los tres. Solo encontré una página web de una agencia de actores llamada Urban Talent, ubicada en Manchester. Ahí nos dice que Alastair mide 1,47 m, que tiene ojos marrones, cabello rojo o tiziano, que es más un color café naranjizo, y que su acento es del norte de Inglaterra. También aparece listado como parte de un comercial para The Gate Films. En cuanto a la descripción de Ron Weasley en los libros, Harry lo describe así cuando lo conoce por primera vez en el andén 9 3/4. Era alto, flacucho y pecoso, con manos y pies grandes y una larga nariz. De nuevo, al igual que Harry, es muy difícil juzgar en esta foto porque están sentados. Así que lo único negativo que le vería es que se ve un poco más pequeño que Harry en esta foto, cuando en teoría debería de ser mucho más alto, pero esto también puede ser un efecto de la postura. El otro problemita es el color de sus ojos, que son marrones, cuando los ojos de Ron deberían de ser azules. Aunque siendo honesta, este detalle tampoco es muy importante en la historia. De hecho, llegamos a conocer que Ron tenía ojos azules hasta el último libro, porque en las Reliquias de la Muerte Harry lo describe así después de destruir el Horrocrux. Ya no tenía los ojos rojos, sino azules, como siempre. Siento que no es un detalle tan importante para la historia, como si lo son los ojos verdes de Harry. Si en esta versión Harry va a tener los ojos azules, esperemos que igual que Lily, en esta versión de Harry Potter, Ron tendría ojos marrones como los de su madre y como los de Ginny, lo cual no es nada descabellado. Bueno, aunque todavía tenemos que conocer al resto de los Weasley, pero bueno, este detalle no me preocupa en absoluto. Claro que lo más importante es su personalidad, y a simple vista tengo que admitir que Alastair es mi favorito dentro del trío de oro hasta ahora. Solo con ver su foto siento que es un niño con mucho ángel y mucha personalidad, así que ya no puedo esperar a ver su actuación. Dominic Arabella y Alastair se unirán a los ya anunciados actores John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore, Janet McTeer como la profesora Minerva McGonagall, Papa Eziedu como el profesor Severus Snape, Nick Frost como Rubius Hagrid, Paul Whitehouse como Argus Filch y Luke Talon como el profesor Quirinus Quirrell. Si quieren conocer más a estos actores, les recomiendo ver el video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. En total ya tenemos a 9 actores confirmados para esta nueva serie. Y ahora a esperar a más personajes. Este anuncio del trío de oro llegó apenas una semana después de que se publicaran las primeras imágenes del set de grabación de lo que se supone que será Private Drive en esta nueva serie de Harry Potter de HBO, con un estilo un poco diferente al de las películas. Si se perdieron estas noticias, se las dejo en la tarjeta y también en la descripción. También West France informó que se estuvieron grabando algunas escenas durante una semana en Francia, en la Ile de Seine, para esta nueva serie, en particular en el faro de Tevenek, que seguramente se usó para capturar escenas panorámicas de la choza en la roca, el lugar donde Hagrid va a buscar a Harry Potter para darle su carta de Hogwarts. El lugar es idéntico, así que es lo más probable. Como pueden ver, los avances que tenemos de esta nueva serie son enormes. Estamos ya a nada de que comiencen a grabar, por ahí de agosto, y no nos queda más que esperar a ver las primeras imágenes de estos actores, pero ya caracterizados en sus personajes de Harry Potter. Por ahora la serie de HBO tiene una fecha tentativa de finales de 2026, inicios de 2027. Ya no falta tanto. Cuando menos se lo esperen ya la tendremos aquí. Pero mientras tanto, felicidades Dominic, Arabella y Alastair. Bienvenidos a la familia de Harry Potter. Ya estamos ansiosos de ver su interpretación de estos queridísimos personajes. A mí en lo personal me encantaron los tres y se me hacen perfectos para estos personajes. Pero ya lo saben, lo más importante es qué opinan ustedes. Así que déjenme en los comentarios qué les parecen estos tres niños para interpretar al trío de oro en esta nueva serie de Harry Potter de HBO. También recuerden activar sus 30 días gratis de Storytel antes del 31 de mayo. ¡Córranle! Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer a los primeros 6 actores adultos confirmados para la serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.